noches. Le doy la bienvenida a Enfoque Mexiquense, programa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, donde a partir de esta semana traeremos al análisis el tema de la elección extraordinaria del Poder Judicial aquí en el Estado de México. Esto con el propósito de adentrarnos en este proceso, conocer cómo avanza, reflexionar acerca de la importancia que reviste. Es importante especificar que el domingo 1 de junio, a nivel federal, se elegirán 9 personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. En tanto, en el Estado de México se elegirán un presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 30 magistraturas y 55 juezas y jueces. Como podemos ver, se trata de una elección histórica, inédita, y analizaremos por ello todo lo concerniente a este proceso electoral desde el enfoque mexiquense. Y bueno, ¿cuáles son los retos de la elección? ¿Qué expectativas se tienen? ¿Cómo es el perfil que deben cubrir las personas juzgadoras? Son algunas de las preguntas que iremos planteando y para responderlas contaremos con el apoyo de personas especialistas y analistas de primer nivel. Y bueno, en este tenor, hoy en Enfoque Mexiquense vamos a introducirnos al tema de la elección judicial en el Estado de México, que sin duda tiene el propósito de contar con jueces y juezas más justos. En esta ocasión doy la bienvenida a David Melgoza Mora, quien es catedrático en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Al contrario, Violeta, agradecemos la invitación y poder comentar este tema tan importante para los mexiquenses y para los mexicanos. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Aldo Muñoz, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias por estar aquí, doctor. Un gusto estar con ustedes y con tu audiencia. Muchas gracias. Y bueno, para iniciar el análisis, doctor Aldo, le quisiera preguntar qué reto representa la elección judicial que por primera ocasión se llevará a cabo tanto en el ámbito federal como en el estatal. Pues mira, hay dos grandes retos de inicio. Uno es, primero, incentivar la participación. Se presume que una elección tan compleja, con tantos nombres, sin tantos recursos para las campañas, sin tanto permiso para los jueces y juezas, tanto a nivel estatal como a nivel federal, para hacer campañas y pues gastar recursos, dificulta mucho pues la comunicación con la ciudadanía. Y el otro reto es el de la organización, porque se supone que las boletas están saturadas de nombres. Entonces, bueno, además de las dificultades que representaría pues encontrar a la persona más preferida, el otro tema es que digamos, se está flexibilizando la forma de votar, porque ahora se afirma que se puede escribir un solo nombre con pluma o lápiz o con lo que den en la casilla. Y luego está el tema de cómo contar los votos. Se le van a dar varios días a los juntas distritales para que se tomen el tiempo que necesiten y bueno, en un marco de transparencia y de una difusión abierta, que se explique a la ciudadanía cómo fueron contados los votos y los términos que le permitieron a ciertos candidatos y candidatas pues ganar la nominación. Y bueno, hay que recordar que pues no son los distritos electorales tradicionales, aquí se trata de distritos judiciales también. Y bueno, David, al ser un proceso inédito, sin precedentes, ¿qué complejidad vislumbra este proceso? Bien, la numeraria que pusieron en la introducción del programa nos da una dimensión de lo complejo y de los retos que representa esta inédita elección. Primero, porque es la primera y única en el mundo. No existe una experiencia de un referente que se tenga a nivel mundial. Segundo, quienes van a participar es la primera vez porque no se ha practicado una elección de esta naturaleza. En ese orden de ideas, desde el proceso, la organización, el desarrollo, el cómputo, ya de suyo reviste una gran complejidad. En efecto, el hecho de que estemos viendo un proceso desde que se van a visitar a los ciudadanos que van a integrar las casillas.
Ese es un primer punto y me parece que también es un reto porque no han participado en este tipo de elección. Son ciudadanos que no tienen la experiencia tampoco en este tipo de elección. Segundo, la capacitación que se les tiene que dar a los ciudadanos, qué tipo de capacitación, dónde van a estar ubicadas las casillas, cuántas boletas son. De suyo, en lo que vimos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, para la entidad federativa como la nuestra, son 10 boletas las que se requieren, 6 que tienen que ver con el ámbito federal y 4 que tienen que ver con el ámbito local. Esto ya reviste una complejidad. Evidentemente una complejidad para que nosotros nos vayamos dimensionando de qué se trata. Otro de los retos que creo y que va a ser una dificultad es que los órganos electorales, para que cumplan con los principios de imparcialidad, legalidad, que den confianza a la ciudadanía, pues evidentemente tendrán que estar muy atentos en la vigilancia, aunque va a haber observadores electorales, que no se partidice esta elección, porque como está prohibida la participación de los partidos políticos, es importante que la ciudadanía tenga claridad de que no va a haber esa participación en forma cuando menos abierta, ¿no? O sea, porque sin lugar a duda cuando está el poder en la disputa, pues obviamente que los actores políticos moverán y tendrán que respetar la legalidad. Ellos son los primeros que tendrán que respetar esta legalidad. Ok, muy bien. Y bueno, doctor Aldo, ¿qué gana la sociedad al contar con juezas y con jueces que sean electos de manera directa por el pueblo? Pues mira, es una buena pregunta porque se podrá responder, digamos, una vez que los jueces entren en funciones, pero partimos de que su legitimidad, digamos, será mucho mayor, de que su sensibilidad para atender asuntos pues importantes, como por ejemplo el acceso a la justicia expedita y para todo tipo de personas, pues pueda ser una realidad. Su sensibilidad para que en casos donde hay señalamientos contra personas que son claramente pues, señalados como elementos nocivos para la sociedad, que no se les libere pues, por algún error, es decir, que no sean, digamos, presa o de las presiones o de los sobornos o de algún otro tipo de estrategia que erosione su credibilidad y que erosione, digamos, su buen nombre. Es decir, se supone que la democratización de la elección de jueces los compromete más tanto con su actividad como con los ciudadanos a los que deben servir. Vamos a ver si efectivamente pues, pueden pues, afrontar ese tipo de reto. Ok. Bueno, maestro David, ¿cómo abona la elección judicial al sistema democrático? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque hemos escuchado y también hemos leído que ya con este tipo de elección hacia integrantes del Poder Judicial se destruyó la democracia. A mí me parece que se está cumpliendo el mandato de la propia Constitución. El artículo 39 de la Constitución establece que todo poder es originariamente y reside en el pueblo y que además el poder público necesariamente tiene que proceder de este. Y en este caso, la oportunidad de que los ciudadanos voten, pues ya tiene una cercanía directamente, los jueces van a tener una cercanía con los ciudadanos. Evidentemente que ellos no podrán comprometerse a que sus asuntos, cualquiera que éste pueda tener, los van a resolver, porque tienen que apegarse a derecho. Pero lo que sí puede establecerse, y en términos de democracia, si nosotros atendemos al significado etimológicamente, es el poder que tiene el pueblo. En ese orden de ideas, la república es otro de los conceptos políticos, que no jurídicos, porque algunos piensan que son conceptos jurídicos, son conceptos políticos en términos de que en una república tiene que elegirse a quienes van a representarte.
Y en ese sentido se está haciendo totalmente acorde con estos principios que están en la Constitución ya establecidos. Y en ese sentido, tanto la democracia como la república pues no se están destruyendo, al contrario, se está fortaleciendo. En efecto, los representantes no siempre han respondido a los intereses de la mayoría de los ciudadanos, porque han sido presa de los intereses económicos o de las élites económicas que han hecho a modo el derecho. Y en ese sentido hay una disputa entre lo que podría ser la teoría de la democracia y la teoría constitucional. Si se va desde el punto de vista de la teoría constitucional de lo que es la perspectiva liberal, pues desde que llegan al poder, incluso ellos restringieron el sufragio. Se tuvo que hacer una serie de presiones para que el sufragio fuera universal. En este sentido, yo aquí quedaría para que en la siguiente pregunta que me hagas voy a desarrollar más lo que tiene que ver la importancia de que el Poder Judicial ahora sí va a cumplir, porque es un poder público. Más buenos minutos, si nos quiere, el Poder Judicial sin duda es un poder público. Okay. Y si todo poder público, como lo establece la Constitución, tiene que proceder del pueblo, esta es una gran oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Tener el cuidado de que estos jueces estén debidamente capacitados, de que toda la estructura en general del Poder Judicial tenga un perfil idóneo para cumplir con el mandato. Sabemos de antemano que en ocasiones no lo han hecho de esa manera. Entonces es una excelente oportunidad de que la ciudadanía pueda tener directamente acceso y que los jueces puedan transparentar. Sería ideal que inclusive los juicios se transparenten y los pueda conocer la ciudadanía. Eso va a ir fortaleciendo la propia democracia y se va a legitimar. Ok, muy bien. Pues mire, estamos platicando sobre la reforma judicial. Vamos a ir a un corte y regresamos a Enfoque Mexiquense para seguir con este diálogo. Bueno, continuamos y abordamos el tema de la elección extraordinaria judicial en el Estado de México. Y bueno, maestro David, continuando con usted, ¿considera que se fortalece la independencia del Poder Judicial con una elección directa tanto de magistraturas como de juezas y jueces? Ese también es un tema que ha sido del debate y bueno, hay que entender que cuando está en la disputa del poder, cada actor va a manejar sus afirmaciones, y le llamo afirmaciones cuando no hay argumentos, o sus argumentos e inclusive sus falsedades. En ese orden de ideas hay que ser muy cuidadosos con el significado de independencia. La independencia en el poder judicial se da solo si se respete la defensa estricta de la legalidad. Ahí está la independencia. Y en ese sentido, quien respete la legalidad y sea imparcial y que actúe conforme a derecho, se da esta situación. En el momento en que la elección se da y participa la ciudadanía, se legitima democráticamente, es decir, se fortalece democráticamente, en este caso, el Poder Judicial, que como lo dije en la parte anterior, el Poder Judicial procede y dimana del pueblo. Y eso está ya en la Constitución, ya estaba establecido, no es parte de la reforma, eso ya está establecido. ¿Qué hay que tener ahora cuidado? Pues hay que tener cuidado en términos de que no tan solo cuando se asocia esta independencia a la división de poderes, a que ya no hay contrapesos. Bueno, pues el propio Barón de Montesquieu, cuando hace el análisis de la Constitución de Inglaterra, si bien es cierto que refiere a la separación de poderes, también lo es que nunca en el espíritu de las leyes no refiere a contrapesos, refiere a la distribución del poder.
Ok. Y bueno, doctor Aldo, se ha hablado mucho de que pues, los partidos políticos no van a intervenir en este proceso. ¿Considera que esto será un elemento que pueda otorgar más confianza a la ciudadanía? Pues mira, lo que pasa es que siempre en procesos electorales y siempre en el caso del Poder Judicial hay una parte formal y hay otra parte, digamos, pues más real. Aparentemente, digamos, hay una prohibición expresa de que no se intrometan los partidos en el proceso, pero lo cierto es que los procesos electorales en México, digamos, desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, tienen, digamos, un componente corporativo fuerte. Es decir, sí existen evidencias de que puede haber una reflexión individual de cómo votamos, pero hay mucha más evidencia de que en México, digamos, votamos en grupos, en bloques, por tradición, por cultura. Y lo cierto es que los partidos, y obviamente pues el partido que más puede movilizar personas es Morena, se van a entrometer tanto como les sea posible, tanto como los límites legales y digamos la ética, si se puede afirmar, se los permita. Las autoridades electorales, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral pues deben estar atentos a atajar esas pretensiones, pero eso es digamos, inevitable. Sobre todo porque, digamos, este proceso nació politizado o partidizado, si me permites el término, pues prácticamente desde el inicio. Queda claro, por ejemplo, que el INE hace un buen trabajo, que el Instituto Electoral del Estado de México también ha sido, digamos, muy escrupuloso en todos sus procedimientos desde hace muchos años hasta la fecha, pero lo cierto es que la inescrupulosidad de los partidos también ha sido constante a lo largo de todos estos años. Entonces, como presionan para que se vote en bloque por tal o cual persona, no en esta elección, sino casi en todas las elecciones, pues esperemos que la ciudadanía pues tenga también la madurez pues para valorar o para sumarse o tomar distancia de ese tipo de presiones. Ok. Y bueno, David, ¿cuál considera que debe ser el perfil de la persona juzgadora para fortalecer al Poder Judicial? ¿A qué tipo de jueces, juezas tendríamos que aspirar a que sean más humanos, más justos? Bueno, a mí me parece que tienen que obedecer primero al interés público. Y haría una precisión de lo que dije anteriormente. Cuando se refieren a lo que es la división de poderes, es una división del ejercicio de sus funciones. El artículo 49 de la Constitución no refiere a contrapesos, refiere a que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio, es decir, para las funciones que tiene cada uno de estos. En ese orden de ideas, hablando del perfil, su función específicamente es tener que cumplir con lo que estrictamente está en la propia Constitución. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto en la práctica? En la práctica, sin lugar a duda, la formación del formalismo jurídico, del derecho positivo, de lo que está establecido, ha tenido una gran influencia para que en ocasiones el interés público quede de lado y se privilegie el interés particular. Esto me parece que los jueces y todos los magistrados, los que aspiran a ocupar un cargo, es una gran oportunidad para que ahora sí lo primero y la prioridad debe de ser el interés público. Por lo tanto, el perfil tiene que ser gente que conozca del constitucionalismo social, gente que se comprometa con los principios que están establecidos en la propia Constitución. Nuestra Constitución, de suyo, fue la primera en el mundo de corte social, y eso se olvidó, se dejó de lado, hay que recuperarlo, y el perfil idóneo bajo compromisos y principios de respeto a la legalidad, la defensa de la soberanía nacional, la defensa también del interés público, no que se esté en contra del inversor, que si va a ser un desarrollo sostenible y que además este inversor va a generar empleo, pues qué bueno, pero con responsabilidad social. Muy bien. Y bueno, ante la
complejidad de este proceso. ¿Cómo consideras que deben ser las campañas electorales en esta elección judicial extraordinaria que se realizará en junio? Pues mira, hay como dos opciones en términos muy generales. La primera es la promoción individual, que los juzgadores y juzgadoras puedan decir que tienen este o tal currículum, y lo cual es válido y es importante. Pero particularmente yo creo que es como la oportunidad de que se explique a los ciudadanos cómo funciona y qué hace el Poder Judicial. ¿Qué es primera instancia? ¿Qué es segunda instancia? ¿Qué es un tribunal de circuito? ¿Qué puede hacer un juez federal por nuestros derechos? ¿Qué diferencia tenemos con los jueces del fuero común? ¿Para qué sirve el Tribunal de Disciplina? ¿Cuál es la función del Tribunal de Disciplina frente a la actuación, por ejemplo, de los jueces? ¿Y de qué manera la Suprema Corte se sumaría a la promesa de mejorar el acceso a la justicia a cualquier persona? Yo creo que esa sería una campaña, me parece que más útil, más necesaria, y sin dejar de lado pues, la parte de la promoción personal, el currículum, incluso hasta las propuestas, pero digamos a diferencia de las campañas tradicionales donde hay candidatos partidistas a cargos de elección popular, en este caso pues está claro que los jueces o juezas, en el nivel que sea, pues no pueden hacer las mismas promesas como bajar la gasolina, Claro. bajar los precios, construir parques, o sea, van a tener que, revisar con mucha serenidad el alcance de sus promesas y, por supuesto, el tipo de promesas. Pero me parece que también, por el bien de la campaña, tienen que prometer cosas. Pues eso sí, ya será muy interesante ver este tema, ¿no? Y bueno, llegamos a la etapa final de este programa donde estamos platicando sobre la reforma judicial. Y bueno, vamos a la etapa de conclusiones. David, tenemos prácticamente 2 minutos para conclusiones. Bueno, muy bien. Mira, a mí me parece que esta es una gran oportunidad. Y cuando hacemos una referencia a cómo van a hacer su campaña, bueno, están muy acotados, tanto presupuestalmente, no hay participación de los partidos políticos, y qué bueno, porque cuando hay una participación de partidos políticos, lo que hacen los actores políticos es desprestigiar la política, porque se atacan entre ellos y lo que están haciendo es desprestigiar la política. Hoy, afortunadamente, no va a haber eso, pero entonces es una gran oportunidad para que sí, en efecto, se comprometan quienes aspiran a estos cargos a los principios que están en la propia Constitución. Eso sí lo pueden hacer. Y fundamentalmente se va a tener que utilizar las redes. Es decir, ellos no van a poder... Es tan corto el presupuesto que tienen que, imagínense, los ministros que tienen que recorrer, es un voto nacional. O sea, y al ser un voto nacional, pues quien vive en Ciudad de México, que vaya a Baja California y demás, pues ya es el avión, su estructura de equipo también, aunque no les paguen, que sean amigos que estén trabajando con él, pero los va a tener que cuantificar el órgano electoral. Todo es un gasto. Y entonces, la oportunidad que tienen es vía las redes. El currículo me parece que no sería suficiente. De hecho, es más importante saber qué han hecho, con quién se han comprometido, si realmente lo que han establecido está a favor de un interés público, que eso es lo que me parece importante, porque el Poder Judicial es un poder público. Y en ese sentido, responder a este gran reto de legitimación democrática. Ok. Aldo, conclusiones. Pues mira, Violeta, yo creo que, la elección del Poder Judicial a nivel nacional y a nivel estatal debe ser un ejercicio pues, de conciencia por parte de los votantes, por parte de los juzgadores candidatos y candidatas, en el que, pues se genere un compromiso social de que los jueces electos, las juezas electas, puedan actuar sin miedo y sin favor, como dicen
las normas éticas en los juzgados, que puedan, digamos, hacer sentencias con efectos sociales que sean favorables para todos, que tengan la capacidad y la audacia, la fuerza para juzgar y condenar a personas que esté probada su culpabilidad en hechos delictivos, y que sobre todo atiendan a dos grandes retos. Uno es el tema de la violencia que hay en el país, que es cada vez más atroz, y que atiendan también a la situación de marginación y desigualdad que hay a lo largo del país, que es también cada vez más, digamos, marcada. Básicamente sería mi idea de qué esperamos de la elección judicial. Ok, muy bien. Pues mire, quiero agradecer mucho tanto a David Melgoza como a Aldo Muñoz que hayan estado con nosotros. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias. Al contrario. Y gracias. La verdad, bueno, vamos a seguir platicando acerca de las expectativas y los retos que se generan por la elección extraordinaria del Poder Judicial. En los siguientes programas estaremos platicando sobre esta temática desde diferentes enfoques para que usted tenga los mayores elementos de análisis a fin de conocer perfiles, propuestas, la manera cómo se llevará a cabo la elección, la votación y participe en este proceso histórico donde tendrá la oportunidad de elegir a quienes integrarán el Poder Judicial. Recuérdelo, el primer domingo de junio de este año. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente emisión de Enfoque Mexiquense.